Seguimos juntos para poder conversar sobre este futuro de los medios, sobre este presente de los medios de comunicación, que siempre nos resulta interesante porque obviamente que con los medios de comunicación también estamos creando cultura, no solamente aquellas personas que trabajan en los medios de comunicación, sino muy especialmente las personas que están en contacto con los medios de comunicación y que van adoptando y van consumiendo, por así decirlo, pero también produciendo diferentes contenidos. Esto está cambiando y el ritmo del cambio es lo que más nos interesa del análisis, también hacia dónde va. Martín Becerra es un investigador del CONICET, docente de universidades nacionales, ha dado conferencias en universidades de España y de los Estados Unidos sobre el futuro de los medios. Y a él le preguntamos sobre este futuro para nosotros espectadores incierto de los medios, que forman parte de nuestra información y de nuestra cultura. ¿Hacia dónde va? ¿Y qué podemos hacer en el medio? Bueno, hoy el sistema de medios está en una etapa muy crítica. Nunca tuvo los desafíos que hoy tiene, porque por un lado emergen competidores globales, digitales, tecnológicos, que le capturan parte de la rentabilidad de la comercialización de los contenidos que los medios producen. Digamos, en las redes sociales seguimos hablando de lo que los medios producen, pero históricamente la cadena de producción y de comercialización de esos contenidos la controlaban los medios, históricamente. Ya no sucede eso. Hoy esa cadena de comercialización de los productos que hacen los medios se rompió. Entonces, de hecho, las grandes empresas periodísticas como el New York Times acusan a Facebook y a Google de capturar cerca del 80% de la publicidad digital del mundo. Entonces, ahí hay un problema económico. Hay otro problema que es social, que es que la atención de los públicos que tradicionalmente concentraba la televisión, la radio, la prensa, ahora está cada vez más dispersa en redes que alternativizan los usos sociales. El ejemplo más claro es que un envío de televisión muy exitoso hace 20 o 25 años alcanzaba fácil los 35 o 40 puntos de rating y hoy la disputa es para llegar a los 15 puntos de rating, se considera muy exitoso. Y los puntos de rating son cientos de miles de personas, 100.000 personas que están mirando ese programa. O sea, hay menos encendido de los medios tradicionales. Con esta historia de los cambios sociales, digamos, hay una lógica que es la lógica de la desprogramación. Nosotros cada vez más recelamos, digamos, de la lógica programada que tienen los medios. Los medios lo que hacían tradicionalmente era producir contenidos y programaban una edición que en televisión y en radio era un envío en un momento del día determinado y en la prensa era la jerarquía editorial. Esto va en tapa, esto va en página 40, esto no va. Bueno, obviamente el escenario digital descompone toda esa lógica editorial, sincrónica, cronológica y programada que tenían los medios y cada vez más los públicos nos habituamos a otras lógicas. Lo dice muy claramente Martín, vivimos en la era de la desprogramación y esto significa que todos los horarios, las grillas mentales que teníamos para consumir medios de comunicación se están empezando a desarmar. Lo vemos muy claramente en una circunstancia cotidiana. Es cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no quieren esperar para ver lo que quieren ver. Lo ven simplemente porque está disponible todo el tiempo. Es la lógica a demanda que funciona con todos los contenidos y que cambia la forma tanto de consumir como de producir esos contenidos. Lo vemos cada vez más y ya lo hemos comentado en el programa. ¿Qué hace la maquinaria de los medios de comunicación en funcionamiento con este dato? Ahí vamos. Hay factores que inciden para que esto no sea inmediato ni sea generalizado todavía. Es decir, hay factores que son generacionales, por ejemplo, y cuando se analizan las encuestas de quienes miran televisión abierta, se advierte que en general son las generaciones más grandes, ¿no? Hay factores que tienen que ver con la cuestión geográfica, porque en un país tan desigual como es la Argentina, el acceso a tecnologías de conectividad, de buena conectividad, está muy
condicionado por el lugar donde vivas. Entonces, si vivís en grandes ciudades, tenés cierta conectividad. Yo que viajo por suerte mucho por el país, advierto que no, digamos, te alejás un poquito del Gran Mendoza, te vas a Tras la Sierra o vas al Alto Valle del Río Negro y la conectividad es pésima. Es como si no es que no hay 4G, no hay 3G. Entonces, obviamente, los ciudadanos de esos lugares están, entre comillas, condenados a un consumo tradicional porque no pueden alternativizarlo con otros medios. Pero en definitiva, todo esto que mencionamos lamentablemente también provoca un sismo, un choque muy grande en la permanencia de periodistas y de empleados en el sistema de medios tradicionales. Hay muchos despidos en todo el mundo. Y en la Argentina en particular, creo que el gobierno lo que no tiene es políticas para atenuar los efectos negativos de este cambio que es tecnológico, que es social y que es económico. Entonces, la política en la Argentina, para mí, tampoco ayuda. Vamos a explorar la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con las elecciones que hacemos, con los contenidos que estamos seleccionando para poder ver cuando queramos? O mejor dicho, no solo esta pregunta, sino también esta otra. ¿Qué pasa con la información, con la noticia? ¿Qué métodos, qué formas elegimos para estar al día? Y algo muy interesante, ¿qué pasa con la veracidad de la información? ¿Qué es veraz? ¿Qué no lo es? ¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta. Si uno piensa en la cantidad de piezas informativas que uno consume por día, podríamos decir que nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantas, ¿no? Tanta profusión y tanta disposición, digamos, de piezas informativas. El tema es que, como decíamos antes, se rompe el criterio editorial, es decir, el sentido que tiene eso. Se rompe porque muchas de esas piezas informativas nosotros las consumimos por redes sociales y no somos capaces de atribuir cuál es la fuente. Es decir, tal vez tenés una nota deportiva hecha por un diario en Argentina y simultáneamente estás consumiendo otras notas que no sabés cuál es la fuente, no la sabés. Las encuestas revelan eso. La ciudadanía no conoce quién es el productor de la información que está consumiendo. Lo vi en las redes sociales. Eso genera un fenómeno de desinformación y también de multiplicación de sitios que aprovechan la volada, digamos, al río revuelto, como para también promover informaciones que son falsas objetivamente y otras que no es tan fácil decidir si son falsas o no, pero que huelen feo, digamos. Y esto también es aprovechado por los medios tradicionales para decir nosotros tenemos editores responsables, a nosotros no nos pasa, cuando en realidad, si uno analiza la historia de la comunicación, siempre ha pasado y pasa también en los medios tradicionales, solo que en los medios tradicionales podés quejarte frente al que produjo la noticia. Si lo vi en las redes, no sabes ante quién quejarte. Muchos sostienen que estamos viviendo una etapa que se llama de convergencia de los medios del siglo XX con los del siglo XXI. Y esto es lo que le vamos a preguntar a Gisela Castro, que es doctora en comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo conviven los medios de siempre, los tradicionales, con los nuevos medios digitales? No creo más que hay una gran separación entre medios tradicionales y medios digitales. Estamos atravessando um momento de grande convergência de meios. As maneiras de, por exemplo, assistir à televisão hoje são muito misturadas com também estar online. Então, muitos telespectadores veem o televisor enquanto falam com seus amigos em las redes online, comentando, dialogando y cosas así. La atención es mucho más fragmentada, eso es verdad, pero creo que la gran mudanza, el gran cambio es la cuestión de la manera como lo contenido es ofertado. Las personas hoy quieren accesar lo contenido a cualquier hora y en cualquier día. Por tanto, mismo los medios tradicionales ahora están disponibilizando sus contenidos en plataformas online para que las personas puedan accesar.
a cualquier hora. Eso es muy importante, no más obedecer a las grades de programación. Nos vamos a poner de nuestro lado, del lado de los consumidores, de los medios de información y de comunicación. Gisela plantea algo interesante, que es si hay o no hay diferencia entre aquellos que nacieron en la era digital, se los llama comúnmente nativos digitales, y aquellos que nacieron en el siglo XX. Incluso les han puesto nombre de generación, la generación X o la generación anterior, inclusive la que nació en la década del 60, a mediados de la década del 60. ¿Hay diferencia entre quienes nacieron en el siglo XX y en el siglo XXI en lo que hace a los medios de comunicación e información? Se lo preguntamos. Creo que es una simplificación excesiva. Ni todos que nacieron después de un determinado año piensen, la web tiene casi 3 décadas allá. Ni todos jóvenes que nacieron en los últimos 30 años son igualmente versados en el uso de las redes digitales. Eso no es una cuestión de nacimiento, pero de interés y habilidad e enseñanza y todo eso. Por tanto, la tesis de nativos inmigrantes hace una clivaje meramente por lo año de nacimiento, que me parece una mala idea. Hay muchos chicos hoy que no se quieren quedar en la red. Muchos. Las personas adultas, muchos de ellos también son diversas. Hay muchos que son experts en la web. Hay muchos que diseñaron eso a muchos años atrás. No son más jóvenes hoy, son mayores hoy. Pero hay también muchos que no se interesan, no quieren, no lo saben. Entonces necesitamos de atención a todos que quieren aprender, porque es una cuestión de aprender también. En esta era dominada por las interpretaciones, muchos se cansan de hablar del blindaje mediático, del cerco mediático. Dicen, me voy a las redes sociales donde la información es más libre. Pero bueno, aquí hay una trampa, según Gisela. ¿Por qué? Porque las redes sociales advierten esto y lo que hacen es proveernos de contenidos que coinciden con nuestra forma de pensar. Es la teoría de la burbuja de la información en las redes sociales. Si aprendes a usar críticamente los medios, aprendes a buscar la información en diferentes sitios y a hacer comparaciones y a verificar la veracidad de las informaciones que circulan allá. Si no, todo es lindo, todo es verdad y nada es confiable. Es indudable que a ninguno de nosotros nos gusta que nos mientan, nos gusta que disfracen la realidad, porque obvio que es necesaria la verdad para poder seguir viviendo. Si buscamos información, buscamos que no nos mientan. Y en este programa, de lo que estuvimos hablando es precisamente de eso. Si bien hay muchos que hablan de blindaje mediático, de cerco mediático y piensan en los medios tradicionales, no se nos debe escapar que en las redes sociales pasa lo mismo. Y lo peor aún es que hay algoritmos capaces de identificar la huella que dejamos en Internet y entonces la red nos provee el contenido que coincide con nuestras elecciones. Esto no nos hace más tolerantes, sino todo lo contrario. Nos encierra más en nuestros propios conceptos previos, antes de tomar contacto con información. Sabemos menos y el agravante es que creemos que sabemos más. Hay que madurar y la única forma de hacerlo es comparar. Comparar cuál versión de la realidad es la que nos parece la más dura, la que nos exige la mayor dosis de crítica. Ahí verdaderamente podremos decir que al menos intentamos romper el cerco. Hasta la próxima.
Adiós.